Muy buenos días a todos. El día de hoy les daremos una breve exposición sobre los 7 reinos combatientes. La dinastía Zhou abarcó grandes territorios, por lo tanto, debieron delegar la autoridad en vasallos que gobernaban ciudades amuralladas y el territorio aledaño. Se manejaban por una especie de feudalismo llamado Fengjian, donde la autoridad y posición social eran hereditarias. Cabe resaltar que al pasar del tiempo, estos reinos adquirían autonomía. La actividad económica de estos reinos era la producción agrícola fundamentada por una fuerte estructura de trabajo familiar. Los pequeños reinos auspiciaron diversos conflictos que últimamente nos llevarían a la siguiente etapa de la China antigua: los 7 reinos combatientes. Esta era la forma en la que los 7 reinos se repartían a través de la extensión china. El taoísmo fue la religión de mayor dominancia en China desde que se escribió el Tao Te Ching en el siglo VI a.C. Esta religión se basa principalmente en el texto antes mencionado, al utilizarlo como una guía para llegar a la virtud. De hecho, Tao se traduce como camino, Se significa virtud y por último, Ching significa clásico, conformando así un texto que se llamaría el camino clásico a la virtud. El confucianismo se desarrolló en el siglo III a.C. por el filósofo Confuci, agregando así más detalles al camino a seguir para los taoístas, quienes ahora, en vez de dejar fluir la vida, deberían adornarla y utilizarla a su favor. Se suele considerar la analogía de los trozos de madera para diferenciar el confucianismo y el taoísmo. El trozo de la izquierda está como salió del árbol, sin cambio ni necesidad de uno, a diferencia del pedazo de la derecha que está tallado bellamente y arreglado. De esta forma se interpreta la vida según cada una de las corrientes filosóficas. No importa lo lento que vayas mientras no te detengas. En una dualidad que en un ciclo, donde se tiene que decidir y se tiene que ceder, al igual que se muestra en la siguiente imagen, el yin y yang. El reino Kui fue un reino independiente conformado por un ducado que finalmente quedó anexado al Qin. Cada región era diferente. Qi tenía un ejército muy numeroso, pero con una organización muy inestable. Qi era muy reconocida por la academia, además de ser uno de los primeros estados en financiar la educación. Surgió como una de las superpotencias dominantes de los 7 reinos combatientes en el siglo III a.C. Finalmente unificó a China bajo su mandato en el año 221 a.C., después de lo cual se le conoció como la dinastía Qin. Los registros culturales sobre esta dinastía son escasos. Sin embargo, se pueden tomar como referencia los de la dinastía Qin. Era una sociedad cuya riqueza se basaba en la producción agrícola sostenida por un gran campesinado. Sin embargo, en el plano urbano, la artesanía y el comercio empezó a ocupar un rol cada vez más importante. El dinamismo de la vida intelectual y religiosa tiene su origen en las múltiples corrientes filosóficas que se desarrollaron en su momento. CH fue un reino situado en lo que hoy es China central y meridional durante el periodo de primaveras y otoños, 722 a 481 a.C. YN fue un estado de la antigua China durante la dinastía Zhou. Yan fue uno de los últimos estados conquistados por los ejércitos de Qin Shi Huang. Yan cayó en 222 a.C., un año antes de la declaración del Imperio Qin. Yan experimentó un breve tiempo de independencia, después del colapso de la dinastía Qin en 207 a.C., pero después fue absorbido por la victoriosa dinastía Han. El estado de Zhao era un reino bastante letrado y, al igual que los demás, gozaba de unos increíbles sistemas de agricultura, aunque tristemente, es difícil saber a ciencia cierta cómo es que llevaban su vida. Los estados Beijian, al igual que los últimos mencionados, poseen muy limitados registros donde lo único que se puede encontrar son sus restos de una cultura letrada y de firme organización de agricultura. Tras el periodo de los reinos combatientes, el imperio fue dividido en 36 prefecturas,
Aboliendo el feudalismo, Qin Shi Huang creó un estado centralizado que se convirtió en la base administrativa de las futuras dinastías de gobernantes en China. Para evitar futuras rebeliones, Qin Shi Huang ordenó el traslado forzado de las familias nobles más ricas y poderosas de los estados conquistados para evitar que intentaran volver al poder, alejándoles de las poblaciones, ejércitos y nobleza que les eran leales. Unas 120.000 familias aristócratas fueron llevadas a la capital imperial para ser vigiladas de cerca, para eliminar las antiguas diferencias regionales y unificar de manera más efectiva el territorio. Se estandarizó las medidas, los precios, las monedas y la escritura, creando así un sistema administrativo y judicial único y centralizado bajo el mandato directo del emperador. También se castigó duramente el nepotismo y se intentó establecer una meritocracia para la función pública. El Estado también reglamentó el vino en todos los aspectos de la vida cotidiana de la gente común. Se ejecutó a todo aquel que desobedeciera alguna ley. Y se empezó a construir la muralla china uniendo partes de muros previos construidos antes de la unificación por los otros estados. El emperador también desarrolló una extensa red de carreteras y canales conectando las provincias para acelerar el comercio entre ellas y para acelerar los desplazamientos militares a las provincias que opusieran resistencia. Pero quizás lo más importante de todo fue que la escritura china fue unificada. A fin de uniformizar el pensamiento del pueblo chino, se implementó una política de quemar libros y sepultar a eruditos. Muchísimas gracias por su atención.